Nuestro sistema de numeración es posicional, de base 10. Por ejemplo, 346 es un número formado por 3 cifras. 3, 4, 6. El valor de estas cifras cambia con la posición. El 6 significa 6 unidades. El 4, 4 decenas. El 3, 3 centenas, que expresados en potencias de base 10, las 6 unidades son 6 unidades sueltas, es decir, no alcanza a formar 10 unidades o un paquete de 10. Así es que 6 vendría a estar representado por 6 por 10 a la 0. 40, que sería 4 por 10 a la 1, que son 4 decenas. 300, que sería 3 por 10 a la 2, que son las 3 centenas. Si sumamos cada uno de estos números, pues completamos el número inicial, que son los 346. El valor relativo de las cifras dependen del 10. Por ejemplo, para las unidades, como vemos aquí, es 10 a la 0. Para las decenas, como vimos aquí, es 10 a la 1, que es simplemente la base 10. Para las centenas, como vimos aquí al final, es 10 a la 2, lo cual es una centena o 100. Hagamos una lista de potencias, algunas potencias de base 10. Como ya habíamos dicho, 10 a la 0 es 1, 10 a la 2 es 100, 10 a la 5 es 100,000, y también podemos trabajar con potencias de base 10 y exponente negativo. 10 a la menos 1, que es 1 entre 10 a la 1, que es simplemente 1 entre 10, en notación decimal, es 0.1 o una décima. Otro ejemplo, 10 a la menos 3 es 1 entre 10 a la 3, que es igual a 1 entre 1000, que en su forma decimal sería 0.01 o una milésima. Como podemos ver, las potencias de base 10 empiezan con 1 y se van agregando ceros según el número del exponente. Aquí podemos ver que 10 a la 2 empieza con 1 y siguen 2 ceros después de él. 10 a la 5 con 1, 5 ceros después de él, y para las potencias de exponente negativo son divisiones. De igual manera,
ponemos las potencias de base 10 según el exponente, es como vamos a ir agregando los ceros, como podemos ver en estos dos últimos ejemplos. Debido a esto, es muy fácil multiplicar por potencias de base 10, lo mismo que dividir entre 10. Por ejemplo, las unidades pasarían a decenas, las decenas pasarían a centenas, y al dividir entre 10 es lo contrario, las centenas pasarían a decenas y las decenas pasarían a unidades. Por ejemplo, 34 por 10 es 340. 2658 por 10 a la 4 es 26.580.000. 32 por 10 a la menos 2 es 32 entre 10 a la 2, que es lo mismo que 32 entre 100. En su forma decimal sería 0.32 o 32 centésimas. También para los números decimales, por ejemplo, 23.26 por 10 a la 3, como dijimos, el orden de las decenas es pasar a centenas y así sucesivamente. Al desarrollar esta multiplicación por 10 a la 3 tendríamos 23, 26 y un 0, es decir, 23.260. Para las potencias de exponente negativo, por ejemplo, 256 por 10 a la menos 5, como dijimos, es dividir 256 por una potencia de base 10, que sería 10 a la 5. Esto es 256 entre 100.000, que en forma decimal tendríamos 0.00256. Al multiplicar un número entero por una potencia de base 10, se agregan ceros tantos como el exponente lo indica. En las fracciones o números decimales, al multiplicarse por potencias de base 10, hay que recorrer el punto decimal tantos lugares como el exponente lo indica. Por esta razón, se utiliza potencias de base 10 para representar números muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, para cantidad muy grande, después del 521 contamos los lugares de cada una de estas cifras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por lo que podemos compactarlo como 521 por 10
a la 10. Para cantidades muy pequeñas, 0.0000078 es igual. Contamos los lugares después del punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluyendo todas las cifras, serían 7, 8. De modo que podemos hacerlo igual a 78 por 10 a la menos 8. El signo negativo, lo que quiere decir que es 78 dividido por una potencia entre 10 a la 8.